¿Cómo activar el seguro de hogar si su vivienda sufrió daños por el terremoto? Documentos y requisitos. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias zonas del país el pasado 10 de agosto de 2026 dejó afectaciones en viviendas y otros bienes. Para quienes cuentan con una póliza que cubre este tipo de eventos, el siguiente paso es reportar el siniestro ante la aseguradora y solicitar la evaluación correspondiente. La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, publicó un directorio con teléfonos, líneas de emergencia, canales de WhatsApp, correos electrónicos y páginas web de las compañías de seguros que operan en Colombia. Allí los usuarios pueden consultar el contacto de su aseguradora y comenzar el proceso de reclamación. Sin embargo, tener una póliza de hogar no significa automáticamente que todos los daños estén cubiertos. La indemnización dependerá de las condiciones, amparos, exclusiones y valores asegurados establecidos en cada contrato. Lea también qué pasa con el contrato de arriendo si la vivienda quedó inhabitable por el temblor en Colombia. ¿Qué debe hacer para activar el seguro de hogar? El primer paso es comunicar el siniestro a la aseguradora. El propietario debe informar que su vivienda resultó afectada por el terremoto y proporcionar la información que le solicite la compañía para abrir el caso. FASECOLDA recomienda utilizar los canales oficiales de cada aseguradora. En el directorio aparecen compañías como Allianz, AXA Colpatria, Aseguradora Solidaria, BBVA, Colmena, Chubb, HDI, La Equidad, La Previsora, Mapfre, Seguros Bolívar, Seguros del Estado, Sura y Zurich, entre otras. Una vez realizado el reporte, la compañía indicará cuáles son los documentos y soportes que necesita para continuar con la reclamación. ¿Qué documentos debe guardar si su vivienda sufrió daños? Los afectados deben conservar toda la información que permita demostrar las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Entre los soportes que pueden resultar útiles están fotografías y videos de los daños, documentos relacionados con la póliza, información del inmueble asegurado, facturas o documentos que permitan acreditar bienes afectados, cuando corresponda, comunicaciones y números de radicación entregados por la aseguradora, cotizaciones o presupuestos de reparación si la compañía lo solicita. Es recomendable mantener una copia de todo lo enviado y de las respuestas recibidas durante el proceso. Además, antes de realizar reparaciones de fondo, el asegurado debe verificar con la compañía si es necesaria una inspección previa. Esto permite que la aseguradora pueda documentar las condiciones en las que quedó el inmueble. Lea también balance de la etapa de búsqueda y rescate en Chocó. 21.200 damnificados y 1.100 viviendas destruidas por el terremoto. Las empresas deben evaluar la seguridad de sus instalaciones antes de exigir el regreso presencial de los trabajadores y adoptar medidas preventivas cuando existan riesgos. Crédito AFP. ¿Qué ocurre después de reportar el daño a la aseguradora? El reporte no significa que la indemnización se pague de manera inmediata. Después de recibir la reclamación, la compañía debe adelantar el proceso de evaluación correspondiente. El presidente ejecutivo de FASECOLDA, Gustavo Morales, explicó que las aseguradoras están desplazando equipos hacia las zonas afectadas para revisar los daños ocasionados por el terremoto. Con base en esa evaluación y en las condiciones de la póliza, la compañía informará al asegurado cuál es el procedimiento que seguirá para determinar si existe cobertura y, de ser así, cómo se realizará el reconocimiento de la indemnización. Por eso es importante conservar el número de radicación del siniestro y hacer seguimiento directamente con la aseguradora. ¿Qué seguros pueden cubrir los daños causados por el terremoto? El terremoto puede activar diferentes tipos de seguros, dependiendo de las coberturas contratadas por cada persona. Entre los productos que pueden tener relación con una emergencia de este tipo están las pólizas de terremoto, hogar, vida, salud y automóviles,
además de determinados seguros relacionados con riesgos laborales. No todos los contratos tienen las mismas coberturas. Por esta razón, antes de asumir que un daño será indemnizado, es necesario revisar la póliza y confirmar cuáles riesgos fueron incluidos. La aseguradora también verificará aspectos como los límites de cobertura, deducibles, exclusiones y demás condiciones establecidas en el contrato. Lea también cómo solicitar una revisión técnica de mi vivienda para saber si es segura tras el temblor. ¿Qué pasa si la vivienda tiene un crédito hipotecario? Los propietarios que todavía están pagando un crédito hipotecario tienen una situación particular. En estos casos, el inmueble que sirve como garantía del préstamo debe contar con un seguro que cubra, entre otros riesgos, incendio y terremoto, de acuerdo con las condiciones aplicables al crédito y a la póliza. Si el inmueble resulta afectado por un evento cubierto, la indemnización puede destinarse a cubrir el saldo de la obligación con la entidad financiera. Si después de atender esa deuda, existe un excedente de acuerdo con las condiciones de la póliza, este corresponde al propietario. Por eso, quienes tengan un crédito de vivienda deben revisar tanto la información de la aseguradora como la relacionada con su obligación hipotecaria. ¿La aseguradora puede enviar a alguien para revisar los daños? La evaluación de las afectaciones forma parte del proceso que adelantan las compañías después de recibir el reporte del siniestro. Fasecolda informó que las aseguradoras están movilizando equipos hacia las zonas afectadas por el terremoto para realizar las inspecciones correspondientes. La visita permite determinar las condiciones del inmueble y establecer, de acuerdo con la póliza, cuáles daños pueden estar cubiertos. Por ello, el asegurado debe facilitar el acceso al inmueble cuando la compañía programe la inspección, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de la vivienda. ¿Cómo saber si su póliza cubre un terremoto? La forma más segura es revisar el contrato de seguro o comunicarse directamente con la compañía que expidió la póliza. El documento debe indicar los riesgos cubiertos, las exclusiones, los valores asegurados, los deducibles y las condiciones que deben cumplirse para presentar una reclamación. Si el propietario no tiene clara la cobertura, puede solicitar a la aseguradora que le explique específicamente si los daños ocasionados por el terremoto están incluidos en su póliza. ¿Y cuál es el procedimiento para presentar el siniestro? ¿Dónde reportar los daños del terremoto? Fasecolda publicó un directorio con los canales de atención de las principales aseguradoras del país. Allí aparecen líneas telefónicas, correos electrónicos, páginas web y otros mecanismos de contacto. El usuario debe identificar primero qué compañía tiene contratada y utilizar sus canales oficiales para evitar entregar información personal o documentos a terceros. Una vez presentado el reporte, es importante conservar el número de caso o radicado y hacer seguimiento al proceso hasta conocer la decisión de la aseguradora.